En la sesión anterior comenzamos un capítulo muy importante dentro de la estadística, que es el capítulo 5 y que trata sobre la probabilidad. Es un capítulo muy importante porque cuando empecemos a tomar decisiones basadas en la información que obtenemos de nuestras muestras, es importante tener un grado de certeza en la decisión que vamos a tomar. Y ese grado de certeza nos lo va a dar la teoría de la probabilidad, las teorías de las probabilidades, ¿verdad? Entonces, la vez anterior comenzamos tocando puntos relacionados con los conceptos básicos de la probabilidad. Hoy vamos a aplicar algunas reglas que existen. Vamos a mirar problemas en una y dos variables. Así que la lección de hoy es muy importante para complementar la información que necesitamos saber acerca de la probabilidad, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver la sección 5.2 primero para comenzar, que trata acerca de una de las reglas importantes de probabilidad que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a mirar dos reglas. La primera va a ser la regla de la adición y la regla de los complementos, ¿verdad? En realidad vamos a ver entonces tres reglas, ¿verdad? La regla de la adición, la regla de los complementos y la regla de la multiplicación. La veremos en la siguiente sección. Para poder entender estas reglas, especialmente la regla de la adición, nos vamos a ir un poquito atrás a uno de los problemas que dejamos de tarea la vez anterior. Tuvieron que resolver seguramente por ahí el problema número 40 que está en la página 214 y que básicamente se trataba de calcular las probabilidades de algunos eventos, tomando como base esta tabla que está allí en su pantalla, que es una tabla que relaciona el número de hijos con el número de mujeres, ¿verdad? O sea que una encuesta, un trabajo que se hizo y se miró cuántas mujeres tuvieron un hijo, dos hijos o ningún hijo, ¿verdad? Así hasta 8 o más hijos. Esta tabla la podemos denominar distribución de frecuencia, distribución de frecuencias en una variable, ¿verdad? Porque nada más hay una variable que en este caso es el número de hijos. Esa es la variable, ¿verdad? Eso es lo que queremos ver cómo cambia en una población, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos, por lo tanto, podríamos decir que la frecuencia que corresponde a esa variable, si sumamos todas estas frecuencias, vamos a encontrar que tenemos 46.349 mujeres que fueron encuestadas. Ese es el total. Entonces, una de las primeras preguntas que tuvieron que resolver en ese programa fue esta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que la mujer muestreada tenga dos hijos? Nosotros escribimos eso entonces como la probabilidad de que X, que es nuestra variable, sea igual a 2. Y eso, por definición, aprendimos que era la frecuencia correspondiente a X igual a 2. En este caso, pues lo encontramos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos X igual a 2. Aquí tenemos la frecuencia que corresponde a X igual a 2. Y aquí está el total que también vamos a utilizar para hacer nuestro cálculo de la probabilidad. O sea que vamos a tener que dividir esas 11.290 mujeres que tuvieron dos hijos entre 46.349 mujeres que fueron muestreadas en total, ¿verdad? Al hacer esta división, vamos a encontrar que 0.24867 es el resultado de hacer esta división, ¿verdad? Y esto entonces podemos decir que es la probabilidad entonces de X igual a 2. Entonces nosotros podemos tener una columna extra aquí que va a ser la columna correspondiente a las probabilidades. Vamos a llamarle P de X y entonces para este caso encontramos que es 0.2436 si redondeamos a 4 dígitos, ¿verdad? Entonces tenemos varias maneras de escribir
que nos interesa la probabilidad de X igual a 2. Esta es una forma. También podríamos haber escrito simplemente que la probabilidad de que X es 2. O también podríamos escribir la probabilidad de que la mujer tenga 2 hijos. Hay diferentes maneras de escribir aquí entre paréntesis lo que nosotros queremos investigar, ¿verdad? Entonces, al hacer esta tarea, ustedes estuvieron calculando algunas probabilidades, ¿verdad? Únicamente utilizando la definición que dimos la vez anterior, ¿verdad? Que fue simplemente la frecuencia del evento entre la frecuencia total, ¿verdad? O el número de escenarios que correspondían al evento entre el número total de escenarios. Bueno, hoy, como les acabo de decir, vamos a comenzar la sección 5.2, que está en la página 216, y es que es acerca de la regla de adición y la regla de los complementos. Esas son las dos reglas que vamos a comenzar viendo durante esta lección, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir utilizando ese problema, el problema 40, que está en la página 214, y ahora voy a escribir la segunda pregunta que seguramente tuvieron que contestar, que es, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer muestreada, de que una mujer muestreada tenga menos de 3 hijos? Menos de 3 hijos, ¿verdad? Ahí decía fewer than 3. Entonces, fewer than 3 es menos de 3 hijos. Eso lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a poner menos de 3 hijos. Podemos escribir así. O también lo podemos escribir como la probabilidad de que X, que es mi variable, el número de hijos, sea menor a 3, ¿verdad? Entonces, para calcular esta probabilidad, pues tenemos que ir de nuevo a nuestra tabla y nos vamos a fijar que en este caso me están pidiendo que considere los casos donde la mujer tiene 2 hijos, tiene un hijo o no tiene hijos. Entonces ahora estoy hablando de que me interesa la información de 3 eventos. Aquí hay 3 eventos, ¿verdad? Un evento es que no tenga hijos, otro evento es que tenga un hijo y otro evento es que tenga 2 hijos. Y esos 3 eventos son equivalentes al evento de decir que la mujer tiene menos de 3 hijos. Entonces yo voy a escribir aquí que esta probabilidad va a ser igual a la probabilidad de que la mujer tenga 0 hijos, de que la mujer tenga un hijo y además incluir el caso de que la mujer tenga 2 hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros podemos calcular cada una de estas probabilidades y sumarlas, o, como seguramente hicieron ustedes, pueden simplemente sumar las frecuencias de los 3 casos, ¿verdad? 12,656 mujeres que no tuvieron hijos, más 7,438 mujeres que tuvieron un hijo, más 11,290 mujeres que tuvieron 2 hijos, y la suma total, si usamos calculadora, que no se les olviden los paréntesis, que estén encerrando el numerador, y se va a dividir entre el denominador, que es 46,349 mujeres, ¿verdad? Esto nos va a dar 0.6771,236, ¿verdad? Esa sería la respuesta que debieron haber encontrado para ese problema, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ya vamos a tener que utilizar un poquito más de
nuevo vocabulario, ¿verdad? Vamos a incorporar unas nuevas definiciones que están en la página 216 de su libro, y la primera es la de un evento compuesto, ¿verdad? Un evento compuesto, que en inglés le llaman compound event. Compound event es aquel que es formado combinando dos o más eventos. Combinando dos o más eventos. Ese va a ser un evento compuesto. Así que precisamente en el caso que estamos revisando, que la mujer tenga menos de 3 hijos, este evento se ha formado con el caso de que tenga 0 hijos, más el caso de que tenga 1 hijo, más el caso de que tenga 2 hijos, ¿verdad? Entonces, este es el evento compuesto, el compound event, y estos son eventos simples, ¿verdad? Este es un evento, este es otro evento, y finalmente este es otro evento, ¿verdad? Entonces vamos a tener una definición que cada vez es un poquito más matemática, más simbólica, que va a decir que la probabilidad de que suceda del evento A o suceda el evento B va a ser equivalente a decir que es la probabilidad de que A ocurre o B ocurre o ambos eventos ocurren, ¿verdad? Entonces, cada que tenemos este tipo de notaciones es cuando ya vamos a empezar a aplicar lo que se llama la regla de la adición, porque cuando tengan el operador OR, aquí lo puse en inglés, OR, el operador OR o operador O siempre está asociado con una suma, ¿verdad? En nuestro caso, que estábamos viendo hace rato, pues simplemente era la probabilidad de que X fuera 0 o que X fuera 1 o que X fuera 2, ¿verdad? Entonces, eso es como decir que ocurren 0 hijos o ocurren 1 hijo o ocurren 2 hijos, ¿verdad? Tomando como base todavía nuestro ejemplo anterior. Entonces ya estamos a punto entonces de poder decir que nosotros simplemente vamos a sumar las probabilidades de cada uno de esos eventos para encontrar la probabilidad del evento compuesto, ¿verdad? La probabilidad del evento compuesto va a ser la suma de la probabilidad de este evento, más la suma de la probabilidad de este evento, más la suma de la probabilidad de este evento. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos dos variables. Todavía no he escrito la definición formal de la regla de la adición de la probabilidad. Solo estamos empezando a tocar gradualmente el tópico. En un momento más voy a resolver otro problema y luego vamos a hacer una pausa para que ustedes revisen lo que estamos diciendo, ¿verdad? Traten de comprender y en todo caso de hacer las preguntas correspondientes. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en la página 216 tenemos la tabla 5.2. Vamos a ver qué nos muestra esa tabla. Vamos a tratar de entender de qué se trata el asunto, ¿verdad? Entonces vamos al libro y nos vamos a la página 216 y aquí nos presentan la tabla 5.2, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Dice que la tabla 5.2 presenta los resultados de una encuesta en la cual 1,000 adultos fueron cuestionados
acerca de que si favorecían una ley que proporcionara más soporte gubernamental para la educación superior, y en adición, además, a cada persona se le fue preguntado si iban a votar o si votaron o no en la última elección, ¿verdad? O sea, hubo dos preguntas, ¿verdad? Soporte gubernamental a educación superior y aparte si votó en la elección anterior. Entonces, aquí fueron clasificados como probablemente para votar a los que sí votaron, y aquellos que no votaron fueron clasificados como probablemente no va a votar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la tabla 5.2, ¿verdad? Tenemos los que probablemente van a votar, que fueron los que votaron la vez anterior, están aquí repartidos, ¿verdad? De acuerdo con sus diferentes opiniones de estar a favor de mayor ayuda gubernamental a la educación superior, o que están opuestos a que haya mayor ayuda gubernamental, o que están indecisos, ¿verdad? Que no saben. Y de igual manera, los que no votaron y que son considerados como no probables de volver a votar en la siguiente ocasión, también se repartieron, se distribuyeron de acuerdo como es su posición respecto al apoyo gubernamental a la educación superior. Entonces aquí ya tenemos dos variables, ¿verdad? Esta es también una distribución de frecuencias, como podemos ver, porque estas son frecuencias, pero ahora tenemos dos variables. Tenemos una variable que es la intención de votar, y tenemos otra variable que es el apoyo o la perspectiva en favor de mayor intervención del gobierno en la educación superior, ¿verdad? Mayor apoyo, mayor ayuda. Entonces, esta se llama una tabla de contingencia. Es una tabla de contingencia, simplemente es una distribución de frecuencias en dos variables, ¿verdad? Voy a copiar esta tabla para que podamos hacer el siguiente ejemplo que está en nuestro libro, ¿verdad? Vamos a copiar esta tabla en nuestras notas, y de esa manera vamos a poder entender un poquito más de qué se va a tratar la regla de la adición de la probabilidad. Entonces tenemos la tabla 5.2, tenemos los que están a favor de la ayuda gubernamental, los que están opuestos a la ayuda gubernamental y los que están indecisos, ¿verdad? Y aquí tenemos 372, tenemos 262 y tenemos 87. Y en el segundo renglón tenemos 151, 103 y 25, ¿verdad? Estos son los renglones y las columnas de la tabla 5.2. Bueno, el primer renglón entonces es votante probable, ¿verdad? Votante probable. Y el otro es votante no probable, ¿verdad? Votante no probable. O sea que a lo mejor él no va a ir a votar, ¿verdad? Y entonces tenemos ya ahora dos variables. Dijimos que esta es una distribución de frecuencias. Es una distribución de frecuencias en dos variables, ¿verdad? Una variable va a ser mi variable X, va a ser, por ejemplo, la probabilidad de votar, ¿verdad? Con solo dos posibilidades, que sí o que no, ¿verdad? Que es esta que está aquí, ¿verdad? Esta es mi X, ¿verdad? Que sí va a votar o que no va a votar. La probabilidad. Aquí hay que hablar de la probabilidad entre comillas, ¿verdad? Porque no estamos midiendo ningún número, más estamos, podríamos decir, la intención de votar en vez de la probabilidad de votar, ¿verdad? Sería más exacto decir, ¿verdad? Porque no estamos midiendo ninguna probabilidad, estamos solo suponiendo que esa persona va a votar porque votó la vez anterior, ¿verdad? Es una intención de votar. Y la otra variable es la decisión acerca de la ley, ¿verdad? Es la posición
del individuo, ¿verdad?, que fue encuestado acerca de la nueva ley, ¿verdad? La nueva ley que es apoyo gubernamental a la educación superior, y esa variable es esta que está aquí, ¿verdad? Entonces tenemos dos dimensiones, ¿verdad? Es una distribución de frecuencias bidimensional, porque está en dos variables, está en dos dimensiones, y entonces a esto, ¿verdad?, dijimos que se le llama una tabla de contingencias, ¿verdad? Es un nombre nada más muy rebuscado para llamar a una distribución de frecuencias en dos variables, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos a utilizar esta información que está aquí en los siguientes ejercicios, ¿verdad? Tenemos el ejemplo 5.11 en la página 217. Vamos a ver qué dice y luego lo vamos a copiar, ¿verdad? Vamos a ver que este ejemplo 5.11 está en esta página. Aquí está, ¿verdad? Dice, vamos a calcular una probabilidad de la forma probabilidad de A o B. Es lo que se trata de este ejercicio. Vamos a empezar a introducir el operador OR, ¿verdad? El operador O, que más adelante es el que va a estar relacionado con la regla de la adición, ¿verdad? Entonces dice que usemos la tabla que usemos los datos en la tabla 5.2 para encontrar la probabilidad de que una persona es probable que vote o que favorezca la ley, ¿verdad? Es una probabilidad de que la persona va a votar o que va a favorecer la ley. Aquí está la O, ¿verdad? Hay que leer con cuidado los problemas y de esa manera podemos resolver adecuadamente el correspondiente problema, ¿verdad? Entonces vamos a escribir la información, ¿verdad? Entonces nos está diciendo use, ¿verdad?, los datos de la tabla 5.2 para encontrar la probabilidad de que una persona va a votar o va a favorecer la ley, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, son dos eventos diferentes, ¿verdad? En una nos está diciendo que va a votar, ese es un evento, en otra de que va a favorecer la ley, ¿verdad? Entonces este que está aquí es el operador OR en inglés, ¿verdad? Y es el que va a estar vinculado con la regla de la adición, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar la probabilidad de que votaría, ¿verdad? Porque estamos hablando en el sentido hipotético, o favorecería la ley, ¿verdad? Entonces, este es mi evento A y este es mi evento B, ¿verdad? Y voy a tomar la información de la tablita, aquí la voy a volver a poner, en favor, opuestos, indecisos, ¿verdad? Es probable que vote o probablemente no va a votar, ¿verdad? Y vuelvo a agarrar los números, los voy a escribir otra vez porque voy a utilizar unos diagramas, ¿verdad? Vamos a ver a partir de ahora que podemos resolver los problemas de probabilidad usando fórmulas, usando diagramas, y más adelante vamos a medir áreas. O sea que vamos a tener varias maneras de encontrar la probabilidad, porque ya dijimos al principio, necesitamos entender la probabilidad, porque esa es la que nos va a dar la certidumbre, el grado de certeza de las decisiones que vamos a tomar. Entonces, cuando tengo el operador OR, lo único que tengo que hacer en mi tabla es ver un evento y escogerlo aquí, remarcarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad cuáles son las frecuencias que tienen que ver con que la persona va a votar? Pues es el primer renglón, ¿verdad? Es este, ¿verdad?
Ahora, ¿cuáles son las frecuencias que tienen que ver con que va a favorecer la ley? Esa es la columna. Regularmente cuando estamos resolviendo problemas que tienen tablas de contingencias, en unos casos vamos a estar trabajando en renglones y en otros vamos a estar trabajando en columnas. Depende de cuál variable estemos considerando. Que la persona vaya a votar, estamos pensando en la variable X. Que la persona va a favorecer la ley, estamos pensando en la variable Y, ¿verdad? Entonces, ya que hice eso, ya pueden ustedes notar que la probabilidad de A o B, y lo voy a poner en inglés, ¿verdad? Simplemente va a ser toda esta área que está aquí, todos estos valores que están dentro de estos óvalos, son los que están a favor de de este evento compuesto, ¿verdad? Este es un evento compuesto, ya sabemos eso qué significa, entonces voy a escribir simplemente 372 más 262 más 87, he escrito todos los que están en el primer renglón. Ahora en la primera columna, pues no voy a escribir otra vez el 372, ya nada más voy a escribir el 151 porque no quiero contar dos veces una frecuencia, ¿verdad? Y luego entre la frecuencia total que son 1000 personas que fueron encuestadas, ¿verdad? Si ustedes hacen estas operaciones con su calculadora o con la consola de AR, consola R, van a encontrar .872, ¿verdad? Entonces, eso es resolviendo el problema usando simplemente el diagrama y la intuición de que todas estas personas que están aquí, ya sea que van a votar o que favorecen la ley, ¿verdad? Es una u otra, ¿verdad? O en algún caso como estos que están aquí, ambos, ¿verdad? Ambos tanto van a votar como van a favorecer la ley. Esto que está aquí son los únicos que tienen en el caso donde tanto A como B se cumplen, ¿verdad? En este caso nada más se cumple A, en este caso se cumple B, pero en este caso se cumplen both. Both en inglés es ambos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la regla? La regla de la adición. La regla de la adición está en la página 218 y simplemente dice para cualquiera dos eventos A y B, vamos a decir que la probabilidad de A o B, escrito en inglés, A o B, va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que pase A y B, o sea, lo que llamamos ambos, ¿verdad? Entonces esa va a ser la fórmula. Vamos a hacer una pausa para ver si tienen preguntas y luego vamos a resolver este problema, pero utilizando la fórmula que acabamos de escribir en este momento. Entonces déjenme hacer una pausa para revisar las preguntas que nos estén enviando, ¿verdad? Muy bien, tenemos aquí entonces el ejemplo 5.12 que está enseguida de la regla general de la adición que está aquí, que acabamos de escribir hace un momento, ¿verdad? La probabilidad de que suceda A o de que suceda B es igual a la probabilidad de a la probabilidad de B o a la probabilidad, menos la probabilidad de que sucedan A y B al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces dice aquí, referirse a la tabla 5.2, utilizar la regla de general de la adición para encontrar la probabilidad de que una persona seleccionada aleatoriamente no sea probable que vote o que esté indecisa, ¿verdad? Entonces vamos a resolver este problema utilizando la regla que acabamos de aprender, ¿verdad? Tenemos que escribir entonces el problema primero simbólicamente. Vamos a escribir que la probabilidad de que no votaría o que esté indeciso respecto a la ley, indeciso en cuestión de la ley, ¿verdad?
no indeciso en cuestión de votar, esto es importante, indeciso en cuestión a la ley. Entonces tenemos el evento A, tenemos el evento B, y la definición dice que solo tenemos que calcular la probabilidad de A más la probabilidad de B, y le vamos a restar la probabilidad de que sucedan tanto A como B al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la probabilidad de A primero, ¿verdad? La probabilidad de A es la probabilidad de que la persona no votaría, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir a mi tabla, ¿verdad? La tabla que tenemos originalmente aquí, ¿verdad? Y la probabilidad de que no votaría, pues es el segundo renglón, ¿verdad? Tengo que utilizar estos números que están aquí, 151, 103 y 25, ¿verdad? Entonces voy a sumarlos, ¿verdad? Porque esos son los casos que corresponden a que la persona muy probablemente no va a votar. 151 más 103 más 25, y esto lo vamos a dividir entre 1000, y estos números de arriba me dan 279, mi numerador, entre 1000, obtengo que la probabilidad de A es simplemente 0.279. Ahora, ¿cómo voy a sacar la probabilidad de B? La probabilidad de B es simplemente la probabilidad de que la persona está indeciso, y eso significa que voy a ir de nuevo a mi tabla y voy a mirar ahora dónde están los indecisos. Los indecisos están en la última columna. Son 87 más 25 personas que están indecisas respecto a la ley. Entonces voy a sumar esos dos números, 87 más 25, y lo voy a dividir entre 1000, y eso me va a dar 112 entre 1000, así que la probabilidad de B va a ser simplemente 0.112. Tengo que encontrar ahora la probabilidad de A y B, que es cuando ambos eventos ocurren simultáneamente, ¿verdad? Entonces, tengo que ir a mi tabla otra vez y tengo que buscar en dónde se intersectan estos dos eventos. Los indecisos están aquí, los que no van a votar están aquí. Entonces, hay 25 personas que, además de ser indecisas respecto a la ley, también es probable que no vayan a votar. Entonces, hay 25 personas, ¿verdad?, que van a ser las que cumplen con ambas situaciones, con ambos eventos, ¿verdad? 25 entre 1000 me va a dar 0.025, y esa es la probabilidad de A y B, ¿verdad? Ahora, y aquí hay que tomar en cuenta esto, hay que hacer una nota, ¿verdad? Esto es A y B pasan simultáneamente, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, en la tabla siempre va a ser, hay que buscar la intersección de la columna y el renglón correspondientes, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula, ¿verdad?, para encontrar esta probabilidad que estamos buscando. Entonces va a ser la probabilidad de A o B. A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. O sea que va a ser simplemente 0.279 más 0.112, que son los valores que fui calculando aquí, menos 0.025, y esto simplemente me va a dar 0.366. Entonces, en este método, vamos a llamarle el método 1, hemos utilizado la fórmula. Les voy a mostrar el método 2, que a veces yo uso con más frecuencia porque es más rápido, pero cuando es posible, ¿verdad? En el método 2 simplemente tenemos que tener
nuestra tara que va a votar o que no va a votar, ¿verdad? Aquí lo puse en inglés ahora. Likely to vote, not likely to vote, ¿verdad? Y tengo los que están a favor, los que están opuestos y los que están indecisos, ¿verdad? Ahora en inglés es undecided. Entonces tenemos aquí de nuevo 372, 262, 87, 151, 103 y 25, ¿verdad? Entonces, si voy a usar el método gráfico, ¿verdad? La probabilidad de que la persona no votaría o que está indecisa acerca de la ley va a ser igual a, y aquí como dijimos anteriormente, solo hay que buscar cuáles frecuencias abarcan estos dos eventos. Primero, no votaría, es este renglón, ¿verdad? Luego, que está indecisa, es esta columna, ¿verdad? Entonces solo tengo que copiar los números que están adentro de esta región, ¿verdad? Con copiar los números es suficiente, ¿verdad? Son 151 más 103 más 25 más 87 dividido entre 1000 me va a dar exactamente la misma cantidad que encontré hace rato, ¿eh? 0.366. Vamos a hacer una pausa aquí por si tienen preguntas y enseguida vamos a continuar. Vamos a ver ahora la definición de complementos que está en la página 221. Aquí ya he escrito parte de la definición que dice que si A es cualquier evento, el complemento de A es simplemente el evento en el cual A no ocurre, A no existe, ¿verdad? Y lo vamos a escribir como la probabilidad de A complemento. Da una C pequeñita aquí arriba, como si fuera exponente. La probabilidad de A complemento va a ser igual a 1 menos la probabilidad del evento A. Esa es la definición, ¿verdad? Entonces es muy sencillo, ¿verdad? Entonces el complemento de A en el libro está denotado con la A y una C, ¿verdad? Y esta fórmula se obtiene porque si tenemos el evento A y tenemos el evento donde A no ocurre, pues la suma total de esas probabilidades siempre va a ser 1. Ya vimos anteriormente que la suma de las probabilidades, cuando tenemos una distribución de frecuencias, cuando tenemos una distribución de probabilidades siempre va a ser igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí si tenemos A existe, A no existe, no hay un tercer escenario, por lo tanto la suma de estas probabilidades para estos dos eventos debe de ser igual a 1. Vámonos entonces a la página 222 para mirar el siguiente ejemplo. Vamos a nuestro libro, lo abrimos en la página 222, así que vamos a adelantar aquí. Aquí hay algo que no hemos platicado, que son los eventos exclusivos, que son mutuamente exclusivos, que son cuando simplemente no hay posibilidad de que dos eventos ocurran al mismo tiempo, ¿verdad? Ocurre uno u ocurre el otro, pero no los dos, ¿verdad? Esos son los eventos que aquí se conocen como mutually exclusive, ¿verdad? Y simplemente ahí, si utilizamos la regla de la adición, pues la probabilidad de que A y B ocurran es 0, ¿verdad? Entonces se simplifica la fórmula, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que A o B ocurran cuando los eventos son mutualmente exclusivos, simplemente es la suma de las probabilidades. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que A y B ocurran es 0 porque nunca va a suceder eso. Es como decir la probabilidad de que tomen la clase de estadística y la probabilidad de que no tomen la clase de estadística, pues son dos eventos que son mutuamente exclusivos, ¿verdad? Que no, ya sea que sucede uno o sucede el otro, ¿verdad? Vamos a la página 222. Vamos a ver, ya me pasé. Aquí está el ejemplo 5.16, está muy pequeñito.
por eso no lo vimos, ¿verdad? Dice aquí el ejemplo 5.16. De acuerdo al Wall Street Journal, 40% de los carros vendidos en un año reciente fueron carros compactos. ¿Cuál es la probabilidad de que un carro escogido aleatoriamente, vendido en ese año, no sea un carro compacto, ¿verdad? Ese es el problema que vamos a resolver utilizando ahora la segunda regla que estamos viendo el día de hoy, que es la regla de los complementos. Así que vamos a escribir ese problema. Aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Dice en español lo que acabo de decir hace un momento y simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a escribir la probabilidad de que el carro sea pequeño, que sea compacto, es 0.4, porque 40% me indica que de 100 carros, 40 serían compactos, entonces 40 entre 100 es 0.40. Recuerden que las probabilidades nunca van a ser más grandes de 1, ni tampoco van a ser negativas, ¿verdad? Ahora, la probabilidad de que el carro no sea pequeño, de acuerdo con la regla de los complementos, va a ser 1 menos la probabilidad de que el carro sea pequeño, o sea, va a ser 1 menos 0.40, así que la respuesta simplemente es 0.60. Entonces va a ser ya oportunidad para ustedes de empezar a trabajar. Van a empezar con los ejercicios de la sección 5.2 de nuestro libro. 5.2, tenemos lo que se llama el exercise set, el conjunto de ejercicios en la página 223, y van a resolver los siguientes ejercicios: el 14, 16, 18, 20 y 22, ¿verdad? Entonces, hace rato lo leí, ahora lo voy a remarcar aquí, ¿verdad? Cuando la probabilidad de que el evento A y el evento B ocurran simultáneamente es 0. Decimos que los eventos A y B son mutuamente exclusivos, ¿verdad? Son mutually exclusive, ¿verdad? O pasa uno o pasa el otro, ¿verdad? Esto lo pueden mirar de nueva cuenta en la página 219 y con eso ya van a ser también capaces de resolver el problema 41 y el problema 42, y con eso acabaríamos nuestra sección 5.2, ¿verdad? Vamos a poner los problemas en pantalla y vamos a hacer una pausa para que ahora trabajen ustedes antes de comenzar la segunda sección de este día y con ello terminar nuestro trabajo correspondiente al capítulo 5 de probabilidades, ¿verdad? Muy bien, aquí está el libro. Vamos a buscar el problema 14, 15, 14, 16, 18, 20 y 22. Aquí están, ¿verdad? Es para practicar las habilidades usando precisamente la fórmula que dimos para la regla de la adición. Entonces, aquí tenemos estos problemas. El problema 14 nos dan la probabilidad de A, nos dan la probabilidad de B y nos dan la probabilidad de A y B y nos preguntan la probabilidad de A o B. Entonces empiezan a resolver el 14, 16, 18, 20 y 22, ¿verdad? Y enseguida les voy a mostrar el problema 41 y 42. Vamos a ver dónde están esos problemas. Aquí están, 41. El 41 está ya aquí en su pantalla. Es acerca de niños enfermos, ¿verdad? Esta es una tabla de contingencias para que empiecen a trabajar con distribuciones de frecuencias en dos variables. Una distribución de frecuencias
bidimensional. Entonces aquí está, ¿verdad? Hay 25 estudiantes en la clase de sexto grado de la señora Bush. Dice que en un día frío del invierno, en febrero, muchos de los estudiantes tenían sus narices un poco mocosas y estaban afectados un poco o irritados un poco de la garganta, ¿verdad? Después de examinar cada estudiante, la enfermera de la escuela construyó la siguiente tabla de contingencias. Clasificó a los niños primero de acuerdo a si estaban irritados o no de su garganta, ¿verdad? Irritados y no irritados. Y también los clasificó de acuerdo a si estaban moqueando o no estaban moqueando, ¿verdad? Y nos piden que encontremos la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar está moqueando, luego que la probabilidad de que el estudiante seleccionado al azar tiene la garganta irritada. Después, estos son eventos sencillos, ¿verdad? Eventos simples. Ahora vienen los eventos compuestos, ¿verdad? Dice encontrar la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tiene, está moqueando o tiene la garganta irritada, ¿verdad? Aquí está un evento compuesto, ¿verdad? Está la O aquí. Luego el otro es encontrar la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tiene o no tiene la nariz moqueando, ni tampoco tiene la garganta irritada, ¿verdad? Entonces, este es algo que tienen que leer con mucho cuidado y aplicar la fórmula cuando la quieran aplicar o utilizar el diagrama que les enseñé hace un momento también para resolver el problema, ¿verdad? El problema 42. El problema 42 es otra distribución de frecuencias bidimensional, ¿verdad? Es una tabla de contingencias. Es acerca de partes que tienen fallas, ¿verdad? En cierto día, una fundidora manufacturó 500 partes de aluminio fundido, dice. Algunas de estas tenían fallas mayores, algunas tenían fallas menores y algunas tenían los dos tipos de fallas, ¿verdad? La siguiente tabla muestra los resultados. Entonces tenemos primero los que tenían fallas menores, es una de las variables, y los que tenían fallas mayores es la otra variable, ¿verdad? Entonces tenemos fallas menores, no fallas menores, fallas mayores y no fallas mayores, ¿verdad? Aquí están sus frecuencias correspondientes. En el primer caso van a encontrar la probabilidad de que una parte elegida al azar tiene una falla mayor, evento sencillo. En el que sigue van a encontrar la probabilidad de que una parte seleccionada al azar tiene una falla menor, otra vez un evento simple. Luego vienen los eventos compuestos, ¿verdad? Encontrar la probabilidad de que una parte elegida al azar tiene una falla, sea mayor o menor, ¿verdad? Luego encontrar la probabilidad de que la parte seleccionada al azar no tiene fallas mayores, ¿verdad? Y encontrar la probabilidad de que la parte seleccionada al azar no tiene fallas de ningún tipo. Vamos a trabajar ahora en la sección 5.3 de su libro, que está en la página 225, y es acerca de la probabilidad condicional y la regla de la multiplicación. Ahí en ese párrafo que están viendo de su libro, leerlo nos da mucha información para entender la diferencia entre una probabilidad condicional y una probabilidad que es incondicional, ¿verdad? Ahí dice que aproximadamente el 15% de los adultos hombres en los Estados Unidos mide más de 6 pies de altura, ¿verdad? Por lo tanto, si se selecciona al azar un hombre, la probabilidad de que sea mayor a 6 pies de altura es 0.15, ¿verdad? Eso es muy sencillo. Dice, ahora dice, suponga que usted sabe que el hombre seleccionado es un jugador profesional de básquetbol. Con esta información extra, la probabilidad de que el hombre mida más de 6 pies de altura ahora es más
grande que 0.15. La probabilidad de que cuando es una probabilidad que es calculada, dice aquí, con un conocimiento de información adicional, se llama probabilidad condicional, dice. En cambio, una probabilidad que es calculada sin ese conocimiento, se llama probabilidad incondicional, ¿verdad? Dice, este ejemplo nos demuestra que la probabilidad condicional de un evento puede ser muy diferente que la probabilidad incondicional. Ahora, ¿cómo vamos a poner eso en palabras más accesibles para nosotros? Cuando no sabemos nada, solo usamos la información que está a la mano, ¿verdad? Calculamos la probabilidad. Pero si tenemos información extra después de que hicimos nuestro cálculo, esa información extra va a alterar la probabilidad, ¿verdad? Eso es toda una ciencia, se llama estadística bayesiana. Si les gusta eso, pues es una carrera, ¿verdad? Que hay en algunas universidades, ¿verdad? Y en eso se basa, que se puede decir que la mayoría de las investigaciones y aplicaciones que hay en la actualidad en tecnología, en análisis de datos, es pura estadística bayesiana, ¿verdad? O sea que están actualizando la información constantemente y cada que se actualiza la información, la probabilidad cambia y va cambiando, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar de entender ahorita, haciendo algún par de ejercicios. Esta no es una clase de probabilidad, como dijimos, nosotros vamos a estudiar la probabilidad solo con la finalidad de poderle dar un grado de certeza a nuestras decisiones que vamos a tomar enseguida, pero a veces es apasionante estar mirando estas definiciones y estas formas de ver los eventos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que la sección 5.3, ya en español, probabilidad condicional y la regla de la multiplicación. En resumen, y esta es la parte que vamos a usar nosotros para poder resolver los problemas, es que cuando tenemos probabilidad incondicional, el espacio muestral original, el espacio muestral, estoy poniendo aquí muestral, es muestral, original no cambia, ¿verdad? El espacio muestral no cambia. En cambio, o por el contrario, cuando tenemos probabilidad condicional, después de que pasa un evento, el espacio muestral cambia, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, ¿verdad? Para poder entender cómo vamos a resolver los problemas que tienen que ver con probabilidad condicional, ¿verdad? Entonces vamos a ver el ejemplo 5.17 que está en la página 225 del libro. Es un poquito más abajo aquí mismo. Es en la página 225. Aquí está el ejemplo 5.17. Dice, Joe, Sam, Elisa y María han sido electos para el comité ejecutivo de su mesa directiva estudiantil, ¿verdad? Ellos deben elegir a un presidente y a un secretario. Ellos deciden escribir cada nombre en un pedazo de papel y sacar los nombres al azar, ¿verdad? De tal vez una urna o de un contenedor, ¿verdad? El primer nombre que salga será el presidente y el segundo nombre que salga será el secretario. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que Joe sea el secretario, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer es ver todas las posibilidades, ¿verdad? Entonces, aquí en esta tabla 5.3 que está en su libro, ¿verdad? Yo no la voy a copiar, simplemente la vamos a revisar. Dice, la tabla 5.3 es el espacio muestral de este experimento, ¿verdad? Entonces, el primer nombre en cada una de estas parejas va a ser el presidente y el segundo nombre es el secretario, ¿verdad? Entonces, este espacio muestral se hizo simplemente obteniendo todas las combinaciones y más que las combinaciones, todas las permutaciones. Y esto les recomiendo que lean la última sección del capítulo 5 para que puedan entender un poquito más. Aquí solo vamos a hablar de que tenemos 4 nombres y los vamos a ir seleccionando de 2 en 2 y vamos a formar todas las posibles combinaciones, ¿verdad?
Todas las posibles combinaciones en el argot estadístico y probabilístico es que en una combinación el orden no importa, ¿verdad? Y cuando decimos permutaciones, el orden sí importa. Podríamos decir que son combinaciones que a su vez se han reescrito cambiando el orden de los elementos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, todos los casos, son 3 casos donde Joe va a ser el presidente y las otras 3 personas van a ser los respectivos secretarios. Luego tenemos 3 casos donde Sam es el presidente y las otras 3 personas son el secretario. Y luego Elisa, presidenta, los demás secretarios, María, presidenta, los demás secretarios. Estas son todas las posibles permutaciones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si miran Joe, Anelisa, y luego otra vez acá está Joe, Anelisa, ¿verdad? Entonces, aquí está importando el orden, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama permutación. Si solo me interesara saber yo, Anelisa, y no me importa si quién va primero y quién va después, estoy hablando de una combinación. Pero como sí me importa el orden, porque el primero es presidente y el segundo es secretario, entonces esto se llama permutación, ¿verdad? Entonces si buscamos puras combinaciones van a ser menos casos que están aquí, pero si buscamos también las permutaciones, entonces son todos estos casos que están aquí. ¿Cuántos casos son? Son 12 escenarios, ¿verdad? Son 12 escenarios. Entonces vamos a resolver la primera pregunta de nuestro problema, ¿verdad? Vamos a escribir aquí el ejemplo 5.17, ¿verdad? Dice entonces que estamos eligiendo 2 personas para la mesa directiva y ya dijimos que el espacio muestral es el que acabamos de ver ahorita en la tabla 5.3, ¿verdad? Y ya sabemos que están compitiendo 4 personas y que estamos escogiéndolos en parejitas, ¿verdad? Uno va a ser el presidente, otro va a ser el secretario. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que Joe sea el secretario, ¿verdad? Entonces es la probabilidad de que Joe es secretario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar todos los escenarios donde Joe es el secretario y lo vamos a dividir entre los 12 escenarios totales, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos casos va a haber donde Joe es el secretario? Pues 3 casos, ¿verdad? Son 3 casos porque son 3 compañeros que pueden ser presidentes y él sería el correspondiente secretario, ¿verdad? Entonces tenemos 3 entre 12. Esto nos va a dar simplemente un cuarto. Pueden entregar los resultados de probabilidad como fracción o también en forma decimal, ¿verdad? Entonces esta es la probabilidad que yo sea secretario, ¿verdad? Esta es una probabilidad incondicional, ¿verdad? Entonces esta es una probabilidad incondicional. No hay condiciones. Revisamos todo el espacio muestrada. Se revisó. Lo revisamos juntos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede cuando tenemos información extra, ¿verdad? Que es lo que nos trajo aquí en esta sección, ¿verdad? Entonces vamos a ver el ejemplo 5.18. El ejemplo 5.18 está aquí en la página, vamos a ver, aquí debe estar. ¿Dónde quedó el ejemplo 5.18? En página 226, ya me pasé. Vamos a ver. Bueno, lo que pasa es que no sé por qué tengo el zoom. Ahora sí. El problema 5.18 está aquí. Dice lo siguiente. Suponga que Elisa es el primer nombre seleccionado, así que ella será la presidenta, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que Joe sea el secretario, ¿verdad? Entonces ya tenemos un evento que acaba de suceder. Ese evento cambia las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos en este ejemplo 5.18 que Elisa es presidenta, ¿verdad? Esa es la nueva información. Queremos saber, tenemos la misma pregunta que hace rato, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que Joe sea secretario? Pero ahora
no lo voy a escribir como lo escribí hace rato. Ahora tengo que escribir que hay información adicional, ¿verdad? Joe es secretario, dado que Elisa es presidenta, ¿verdad? Entonces hay una información extra, dado, por eso usamos la palabra dado de dar, ¿verdad? En inglés es given, ¿verdad? Que ya existe esta información extra, ¿verdad? Extra info, ¿verdad? Extra info. ¿Cuál es la probabilidad ahora, verdad? Entonces, nosotros decimos que esto se puede escribir si denominamos, por ejemplo, que A sea el evento de que Elisa es presidenta, ¿verdad? Y el evento B es de que Joe es secretario. Podemos reescribir esto que está aquí de la siguiente manera. Estoy interesado en la probabilidad de que Joe sea secretario, dado o given que Elisa es presidente. Entonces voy a usar esta raya vertical que cuando la leemos en nuestros libros significa given, dado, ¿verdad? Dado que la probabilidad de B, dado que A ha sucedido, ¿verdad? Entonces es la probabilidad de B, dado que ha sucedido, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a resolver este problema? Hay fórmulas en la estadística bayesiana, ¿verdad? Yo no quiero que vayan tan lejos, ¿verdad? Solo vamos a hacer lo que se recomendó al principio, ajustar el espacio muestral, ajustar el espacio muestral. Eso es lo que tenemos que hacer simplemente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el nuevo espacio muestral? El nuevo espacio muestral, en vez de los 12 escenarios que tuvimos hace rato, solo va a haber los siguientes escenarios: que Elisa sea la presidenta, que yo sea el secretario, que Elisa sea la presidenta o que Sam sea el secretario. Finalmente, que Elisa sea la presidenta y que María sea la secretaria. Entonces, ahora sí, esto que está aquí se va a calcular como una probabilidad incondicional, ¿verdad? Yo, secretario, pero con el nuevo espacio muestral, simplemente es este caso que está aquí, ¿verdad? Un escenario exclusivamente entre 3 escenarios en total, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver que la probabilidad aumentó, ¿verdad? Siempre que tenemos probabilidad condicional, así como el jugador de básquetbol, supimos que había sido seleccionado, la probabilidad de que fuera más de 6 pies aumentó más del 15%. Aquí lo estamos viendo ya con un ejemplo, ¿verdad? Yo tenía solo un 25% de probabilidades de ser secretario antes de empezar la elección, pero después de que se supo que Elisa era la presidenta, ahora sus probabilidades de ser secretario son mayores, ¿verdad? Subió a 33%. Esta es la probabilidad condicional. Entonces, aquí esta probabilidad condicional se calcula como incondicional, pero con un nuevo espacio muestreal, ¿verdad? Entonces, aquí hay que escribir que la probabilidad condicional se calculó, ¿verdad? En este caso, se calculó como probabilidad incondicional, pero, y aquí lo ponemos con mayúsculas, con un nuevo espacio muestral, ¿verdad? ¿Cuál es el nuevo espacio muestral? Pues el que resulta después de que ya sabemos que la presidenta va a ser Elisa, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo y yo creo que con esto vamos a terminar el día de hoy. Vámonos a nuestro libro. Vamos a ver de qué se trata el siguiente ejemplo. Aquí tengo marcado el ejemplo 5.19. Está en la página 227. Vamos a ver de qué se trata ese ejemplo. Vamos a copiarlo. Miren, aquí están las fórmulas para
calcular la probabilidad condicional, ¿verdad? Pero como les acabo de decir, mejor ajustamos el espacio muestral, pero claro, ustedes son libres de utilizar la fórmula, ¿verdad? Aquí está la fórmula para calcular la probabilidad de B dado A. Va a ser la probabilidad de que A y B sucedan simultáneamente dividido entre la probabilidad de A, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula para calcular la probabilidad condicional, ¿verdad? Esta es la fórmula para calcular la probabilidad condicional, que utilizando las frecuencias, ¿verdad? O los escenarios, pues simplemente es el número de escenarios en los cuales A y B suceden simultáneamente, dividido entre el número de escenarios o frecuencia que corresponde al evento A, ¿verdad? Ese es utilizando fórmula. La otra es ajustando el espacio muestral. Vamos a ver cuál es la que cada quien va a preferir, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo 5.19. Dice que la tabla 5.5 presenta el número de hombres y mujeres estadounidenses en millones que son 25, que tienen 25 años o están más grandes de edad, que han alcanzado diferentes niveles de educación en un año reciente, ¿verdad? Y entonces tenemos ahora de nueva cuenta una tabla de contingencia. Vamos a ver cómo vamos a resolver problemas que tienen que ver con probabilidad condicional cuando tenemos una tabla de contingencia, ¿verdad? O sea, tenemos una distribución de frecuencias en dos dimensiones, ¿verdad? Una variable es el género, hombre o mujer. La otra variable es nivel educativo, ¿verdad? No tiene high school, tiene unos cuantos años de colegio, tiene su asociado, su grado de asociado que sacan del colegio comunitario, o tienen un grado de licenciatura que se obtiene en la universidad, o tienen un grado avanzado. Aquí está la información. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Y aquí tenemos, ¿verdad? Dice, una persona es seleccionada al azar. La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea un hombre? ¿Qué es eso? Pues un evento nada más, ¿verdad? La segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la persona sea un hombre con bachelor degree, ¿verdad? Con grado de licenciatura, ¿verdad? Ese es otro evento, ¿verdad? Que es un evento único, ¿verdad? O sencillo, es otro evento sencillo. Luego dice la última inciso, ¿cuál es la probabilidad de que la persona tenga bachelor degree dado que la persona es hombre, ¿verdad? Entonces hay que comparar la pregunta B con la pregunta C para ver la diferencia, porque pareciera que están hablando de lo mismo. Entonces aquí es donde es bien importante leer cuidadosamente los problemas. Para resolver el ejemplo 5.19, entonces, tenemos que revisar la tabla de contingencias que está en la página 227 y vamos a resolver los tres diferentes casos, ¿verdad? La probabilidad de que sea un hombre, que es la primera pregunta, simplemente va a ser mirar en nuestra tabla todos los valores que corresponden al renglón hombre, ¿verdad? Ahí, si regresamos a nuestra tabla brevemente, vamos a considerar el primer renglón, ¿verdad? Vamos a sumar 14, 29.6, 15.6, 7.2, 17.5 y 10.1, que son los casos en los cuales el individuo es un hombre, ¿verdad? Entonces sumamos 14 más 29.6 más 15.6 más 7.2 más 17.5 más 10.1 y todo eso lo vamos a dividir entre el total de casos que son 195, ¿verdad? Sumando todos los números, eso nos va a dar simplemente 94 entre 195. Esto es igual a 0.94.
48, 21. Esa es la probabilidad de que la persona seleccionada sea un hombre. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la persona es un hombre con grado de licenciatura, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que es la probabilidad de que sea hombre con licenciatura. Otra vez, simplemente vamos a buscar cuáles son los casos, los escenarios en los cuales el hombre tiene licenciatura. Regresamos a nuestra tabla 5.5 y vemos que solo hay 17.5 millones de hombres con licenciatura, ¿verdad? Entonces, ese es el único dato que nos interesa, ¿verdad? Entonces, lo vamos a copiar para poder hacer nuestras operaciones. Vamos a poner 17.5 millones de hombres con licenciatura dividido entre 195 millones de personas. Nos va a dar 0.08974 la probabilidad de que el hombre seleccionado tenga licenciatura. Ahora, el tercer caso es el que tiene que ver ya con la probabilidad condicional, ¿verdad? Nos dice que cuál es la probabilidad de que la persona tenga grado de licenciatura dado que es hombre, ¿verdad? Entonces, el primer evento es que es hombre, ¿verdad? El segundo evento es que tenga grado de licenciatura. Y lo que me está interesando saber es la probabilidad de que sucede que tiene licenciatura dado que ya sabemos que es un hombre, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar la fórmula que está en su libro, ¿verdad? Y ojalá lo puedan hacer como un ejercicio adicional, como tarea, ¿verdad? Y también podemos ir a la tabla 5.5, ¿verdad? Y reducir el espacio muestral, ¿verdad? Vamos a reducir el espacio muestral, ¿verdad? ¿Cuál es mi espacio muestral, verdad? Como ya sé que el individuo que fue seleccionado es un hombre, pues mi espacio muestral simplemente es el primer renglón de la tabla, ¿verdad? El primer renglón de la tabla 5.5 es el espacio muestral nuevo, ¿verdad? Este es mi nuevo espacio muestral, ¿verdad? Es el renglón donde está la información para los hombres, ¿verdad? Entonces voy a poner ahora simplemente como una simple probabilidad incondicional el problema de que tenga grado de licenciatura va a ser simplemente el número de casos que tienen grado de licenciatura, que ya supimos que eran 17.5 millones, ¿verdad? De hombres, entre, si sumamos el renglón de hombres, son 94 millones de hombres exclusivamente, ¿verdad? Ya lo teníamos acá. Hay 94 millones de hombres, ¿verdad? Entonces 17.5 entre 94 me va a salir 0.1862 y como era esperado, la probabilidad ahora es mayor, ¿verdad? Que tenga grado de licenciatura es 18% contra antes nada más era un 8% de probabilidad, un 9% de probabilidad. Pero ya que sabemos que es un hombre, la probabilidad subió al 18% de que esa persona tenga grado de licenciatura. Entonces, con esto, básicamente terminamos el capítulo 5 de su libro. Hemos dado una revisión más o menos muy general de conceptos de probabilidad. Y el concepto más importante es el que vamos a estar utilizando a partir de la siguiente clase, cuando ya empecemos a hablar más de la probabilidad enfocada a ciertos modelos que nos van a interesar y que vamos a utilizar para tomar decisiones con sentido estadístico más adelante, ¿verdad? Entonces tienen ya oportunidad de hacer sus dos classworks, el 6A, el 6B, o 5A, 5B, perdón, y también su tarea, su homework y su quiz. Ya tienen toda la información. Cualquier otro problema que tengan y que no lo puedan resolver, me pueden mandar como de costumbre un correo electrónico, ¿verdad? Algunos problemas que son un poco más difíciles de resolver, se proponen ciertas soluciones en la sección de recursos adicionales. Revisen en la sección de recursos adicionales, especialmente cuando
tengan que ver con problemas que tienen que ver con combinaciones y permutaciones, porque hay un par de comandos que les van a ser muy útiles del lenguaje R, y esos están descritos en la sección de recursos adicionales.